Pablo. Gracias, Iñaki. Gracias por estar aquí. También nos acompañan los periodistas Cristina Pardo. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Continúa con nosotros Eduardo Inda. Hola, Eduardo. Hilario Pino, buenas noches. Buenas noches. Y Lucía Méndez. También tenemos preguntas grabadas de otros periodistas que luego, señor Iglesias, pues le iremos lanzando. Pero en primer lugar, y para centrarnos en lo que es noticia de hoy mismo, en una entrevista a un periódico, al País, Pedro Sánchez asegura que no le suena nada mal la posibilidad de una mesa a tres, con Ciudadanos y con ustedes. Vamos a escucharle y luego le voy a pedir su opinión al respecto. Esa línea de actuar conjuntamente, podríamos ver incluso una reunión a tres de Rivera, Sánchez y Rajoy y de Rivera, Sánchez e Iglesias para empezar las cosas. ¿Por qué no? Yo digo que no descarto el que nos sentemos con todas las formaciones políticas. ¿Cómo le suena? Ahí dice Pedro Sánchez dos cosas. Por una parte, plantea la posibilidad de que Albert Rivera y él se sienten con Mariano Rajoy. Esa posibilidad, Albert Rivera ha dicho que es correcta y que es deseable. Incluso el Partido Popular ha señalado también que ellos estarían de acuerdo con una fórmula de gran coalición a tres. La otra fórmula creo que ha tenido una respuesta en lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso. Ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Compromís, ni los grupos vascos, ni los grupos catalanes, prácticamente nadie, salvo una formación de derechas Canarias, Coalición Canarias y Ciudadanos, han apostado por esa fórmula de pacto, que suma 131. Nosotros seguimos poniendo encima de la mesa otra fórmula, una fórmula que suma 161, un gobierno de coalición, con PSOE, con nosotros, con Izquierda Unida y con Compromís, y que podría obtener seguramente, y digo a la vista de lo que hemos escuchado esta semana, el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y quizá las abstenciones de los grupos catalanes e incluso a lo mejor la abstención de Ciudadanos. Creo que esa fórmula de gobierno progresista es más seria y es más viable. Yo creo que después del fracaso de esta semana, pues quizá no tenga sentido insistir en lo que está claro que no funciona. Hemos visto unas votaciones de investidura broncas con mucha tensión y unas diferencias manifiestas entre los partidos. Yo no sé de qué manera se va a poder recomponer el clima para que pueda haber algún acuerdo y no nos plantemos a mitad de agosto sin todavía un gobierno. Nosotros deseamos que eso no fuera así. Fuimos los primeros en hacer una oferta de gobierno y esa oferta de gobierno hoy podría ser una realidad. Creo que si no se ha producido un gobierno progresista es porque ha habido demasiadas presiones sobre el Partido Socialista para que no llegara a un acuerdo a la valenciana con nosotros. Yo creo que el modelo del Pacto del Botánico en la Comunidad Valenciana está funcionando muy bien y nosotros propusimos algo semejante. Creo que ha habido demasiadas presiones sobre Pedro Sánchez para que no gobernara con nosotros. Insistimos en que rectificar sería mucho más sensato y mucho más prudente. Cuando el Partido Socialista citó las alcaldías del cambio, ¿ustedes lo notaron como una amenaza? ¿Lo sintieron como tal? No quiero pensar que sea tal cosa. Yo creo que las alcaldías del cambio están demostrando que funcionan muy bien y que gobiernan mejor. Y nosotros también apoyamos la investidura del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Yo creo que es sensato, razonable y bueno para los ciudadanos de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de Zaragoza, de Coruña, que continúen unas alcaldías que están demostrando que no solamente Podemos puede ganar, sino que cuando nosotros estamos gobernando, gobernamos mejor. Si finalmente no se produce un cambio de gobierno y continúa gobernando el Partido Popular con el señor Rajoy, ¿no cree usted que habrán frustrado las esperanzas de cambio de mucha gente? ¿Que eso les pueda pasar una factura? Eso es imposible, no suma. Si el Partido Socialista no quiere, es imposible que Mariano Rajoy siga gobernando. Hay básicamente dos opciones para que haya un gobierno en España. O una opción a tres, Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que es lo que desde el principio Ciudadanos ha planteado. Ciudadanos no ha engañado a nadie. Ha dicho, nosotros jamás apoyaríamos un gobierno en el que estuviera Podemos, pero sí podríamos estar en un gobierno con el PP y con el PSOE. Esa es una opción. A nosotros no nos gusta. Nos parece muy triste continuar con las políticas que nos han llevado al desastre. Y nos parece que el pacto entre Ciudadanos y el PSOE abre la puerta al Partido Popular. No lo digo yo, lo ha dicho Ciudadanos. Alguien tan poco sospechoso de progresista como Alejo Vidal Cuadras decía en el marco de este acuerdo que según Albert Rivera es el 80% del programa de Ciudadanos que habría el PP. Esa posibilidad a nosotros no nos gusta. La otra es un gobierno a la valenciana en España, que nosotros pensamos que es la mejor opción. ¿Y habría algo que Partido Socialista y Ciudadanos les pudieran ofrecer, no voy a decir ya para que entren en gobierno, pero por lo menos para que se abstengan y facilite la llegada de Pedro Sánchez al gobierno? ¿Hay algún regalo que les puedan hacer? ¿Hay algo que estén ustedes esperando?
A nosotros se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de no ser coherentes y no tener principios. Y yo creo que cuando se tienen programas económicos tan diferentes, no te puedes poner de acuerdo para gobernar. El programa económico de Ciudadanos, el del señor Garicano, que se formó en la Fundación FAES, sigue una línea muy parecida a la del PP. El propio Pedro Sánchez, como recordaba Irene hace un momento, se refería a Ciudadanos como las nuevas generaciones del Partido Popular. Es muy difícil que nosotros nos pongamos de acuerdo con Ciudadanos en algo tan serio como un gobierno. En cuestiones puntuales, como un cambio en el sistema electoral, en medidas de regeneración, en eso a lo mejor sí. Pero para hacer un gobierno tú tienes que estar de acuerdo en lo fundamental que es la política económica. Y por eso nosotros planteamos una opción progresista que no plantea algo que es imposible. Es imposible decir, yo me pongo de acuerdo con unos en políticas sociales y con otros en políticas económicas. No, mire usted, lo que ha provocado sufrimiento social en España, lo que hace que a muchas familias les echen de sus casas, lo que ha hecho que en este país se rescatara con dinero público a los bancos, mientras había parados que no recibían ninguna prestación, es un tipo de política económica que nosotros no compartimos y que Ciudadanos y el PP sí comparten. No nos digan que nosotros nos podemos poner de acuerdo con eso. Podremos ser a veces muy firmes e incluso pasionales, pero nosotros no traicionamos a la gente que nos ha votado y no engañamos a nadie. De todas formas, si no me equivoco, el señor Garicano no se formó nunca en FAES, ni ha estado nunca en FAES. El señor Garicano, por la información que tengo yo, colaboró con la Fundación FAES y defendió las mismas tesis que defendía la Fundación FAES. Bueno, seguiremos investigando al respecto, pero según informaciones que ahora mismo me comunican, no habría estado nunca, ni había colaborado en FAES, ni se habría formado allí. Tenemos la sensación, los ciudadanos, de que están ustedes esperando movimientos del contrario, pero pocos movimientos se hacen en las filas de cada partido. ¿Qué ha cambiado de ayer mismo, que hubo una votación frustrada? ¿Qué va a cambiar mañana? Porque si no, lo que se nos viene encima en 2 meses es la convocatoria de unas nuevas elecciones anticipadas. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Fuimos los primeros que hicimos una oferta de gobierno, que fuimos a la reunión con el jefe del Estado y planteamos una opción. Enviamos un documento de casi 100 páginas al Partido Socialista, de los cuales la mayor parte eran elementos programáticos para que este país tuviera un gobierno. Nosotros no nos movemos de nuestros principios y de nuestros programas, estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a ceder, pero sin traicionar a la gente que nos ha votado. Yo creo que en este país nadie se cree que ese pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos puede representar un cambio respecto a lo que ha pasado en los últimos 8 años en España. Nosotros hemos puesto encima de la mesa otra opción que nos parece más sensata, que tiene ya recorrido en experiencias de gobierno prácticas, en el gobierno valenciano y también en los ayuntamientos de las principales ciudades. Nosotros lo que le pedimos al Partido Socialista es que vaya por esa dirección. Y volviendo a lo de los economistas, el señor Jordi Sevilla trabaja en una consultora de difícil pronunciación, como yo demostré ante mucha gente, o difícil pronunciación para mí, que ha asesorado a gobiernos para hacer privatizaciones. A lo mejor el señor Garicano trabajó poco tiempo en FAES, pero donde sí trabajó fue en Liberbank. Yo creo que con ese tipo de economistas es muy difícil ponerse de acuerdo con nosotros. Yo acabo de leer un trabajo de economistas contra la crisis que son socialdemócratas y que dicen que ese pacto no deroga la reforma laboral. Pues bueno, a lo mejor hay que hacer caso a los economistas socialdemócratas y hacer un programa socialdemócrata, en el que seguramente nosotros tendríamos que ceder muchas cosas, pero digamos, mirando hacia el lado del progreso y no hacia el lado de lo que el Partido Socialista llamaba hasta hace mes y medio las derechas. No hay que olvidar que Pedro Sánchez primero llamó extrema derecha a Ciudadanos, después les dijo que eran las nuevas generaciones del PP, después pasaron al centro y ahora parece que son casi el mismo partido. Bueno, yo respeto que algunos llamen transformismo a la transversalidad. Nosotros tenemos principios. Pero cambios de opinión hemos vivido muchos, entre lo que los políticos dijeron durante la campaña electoral y ahora. Usted mismo también dijo muchas cosas durante la campaña electoral y ahora pues no se las estamos oyendo tanto. Quiero decir que entendemos que esto forma parte del juego de la política. Yo creo que los ciudadanos valoran mucho que no se les mienta. Hay mucha gente que decía, los de Podemos cuando lleguen al Parlamento van a cambiar. Pues ya han visto que no. Ya han visto que hablamos con la misma firmeza y decimos las cosas como son, como antes de entrar al Parlamento. Podremos hacer cosas mal algunas veces, pero nosotros somos gente de principios y no se nos olvida por qué estamos en el Parlamento. Estamos para dar la cara por la gente corriente, por la gente humilde, y eso se nos nota cuando estamos dentro y parece que a algunos les molesta. Bueno, Pablo, le voy a recordar una declaración suya, precisamente de hace un tiempo. No sé si estará usted de acuerdo con ella hoy en día. Vamos a escucharla. No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Pues la posición en la que se puede estar en ese gobierno. Yo creo que estar en un gobierno en una posición de subalternidad, cuando básicamente eres un convidado de piedra que no participa de las decisiones, es un error. Y lo hemos visto en España, cuando formaciones políticas con pocos votos han entrado a formar gobierno. Nosotros por eso, en las comunidades autónomas en las que tuvimos un resultado electoral pues importante, pero no como para mirarnos de igual a igual con el segundo partido, en este caso con el Partido Socialista, mediante un acuerdo progresista estuvimos de acuerdo en apoyar una investidura, pero es que en este momento nosotros tenemos prácticamente los mismos votos que el Partido Socialista. Y el Partido Socialista tuvo, y no me alegro de ello, el peor resultado de su historia. Nunca, jamás un candidato del Partido Socialista había tenido un resultado peor. Hombre, yo creo que era razonable plantear que estuviéramos en un gobierno en coalición, y en eso tenemos que ceder todos. Eso no es una posición cómoda para nosotros, ni tampoco para el Partido Socialista, ni tampoco para Izquierda Unida, pero habrá que arrimar el hombro. Lo que yo creo que nadie puede plantear en este momento es dame un cheque en blanco para que gobierne yo solo, y para que gobierne yo solo con un acuerdo con Ciudadanos. Por poner un ejemplo, el Partido Socialista en campaña en su programa decía vamos a subir el salario mínimo a los 44 euros más al mes. Y en este pacto con Ciudadanos lo suben un 1%, que son 6 euros al mes. Es como, no, hombre, no. Si tú en tu programa tienes 44 euros, no puedes presentar un pacto que los 44 euros se convierten en 6. Con eso no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cuál es la garantía de que un gobierno haga las cosas que se ha comprometido a hacer, las cosas que ha dicho? Pues seguramente que sea un gobierno plural donde estemos diferentes sensibilidades y ese sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, sirva para que ese gobierno tenga garantías. Y no digo que sea fácil, pero de alguna manera hemos visto que en Europa hay gobiernos así, hay gobiernos en los que diferentes opciones políticas trabajan y que eso puede funcionar. Lo estamos viendo en la Comunidad Valenciana, lo estamos viendo también en algunos ayuntamientos donde se colabora. Ojalá lo podamos hacer en España, desde luego esa es nuestra opción. Bueno, ahora enseguida vamos a empezar con los periodistas. Tenemos además una serie de preguntas grabadas de Rosa María Calaf, está también Julia Otero, Joaquín Estefanía y alguno más que se me olvida y que recordaré a buen seguro a vuelta de publicidad. Hasta ahora mismo aquí en La Sexta Mesa. Directo, un sábado más, información y debate. Hoy Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, con nosotros. Cristina Pardo, que va a empezar con su ronda. Sí, que necesitaba una aclaración, y es que PSOE y Ciudadanos han dicho ya que van a negociar conjuntamente con quien sea, y puesto que ustedes son incompatibles para un pacto cerrado con Ciudadanos, me pregunto si esto nace ya abocado al fracaso, sí o no. Hombre, yo creo que el pacto de Ciudadanos y el Partido Socialista no ha fracasado la semana que viene, ha fracasado esta. Y ha fracasado porque ni a nosotros, ni a Izquierda Unida, ni a Compromís, ni a los grupos vascos, ni a los grupos catalanes les ha parecido una oferta de gobierno ni siquiera digna de abstención. Entonces yo creo que ese fracaso ya está. A partir de ahí creo que se abren solamente dos opciones. La que quiere Ciudadanos, que es incluir al PP en el acuerdo, o la que proponemos nosotros, que es un gobierno a la valenciana, en el que estemos nosotros, el Partido Socialista, Compromís, Izquierda Unida, que seguramente contaría con el voto a favor del Partido Nacionalista Vasco. Pero es verdad que Mónica Oltra no exigió tantas cosas como ustedes. De ahí mi siguiente... Por ejemplo, ¿qué no exigió que exigiéramos? Bueno, el CNI, un referéndum en la Comunidad Valenciana... En la Comunidad Valenciana no hay CNI. Claro, ya lo sé, pero que me refiero que no son cosas comparables. Hombre, yo creo que en ese... están exigiendo mayores. No, lo mismo. O sea, las competencias de los diferentes entes ministeriales no las hemos diseñado nosotros. Planteamos que hubiera un organismo específico... Pero el CNI no estaba antes adscrito a la vicepresidencia, lo asumió Soraya Sáenz de Santamaría, pero antes estaba adscrito al Ministerio de Defensa. Quiero decir que igual que viene puede volver. Bueno, sí. Eso para nosotros no es una línea roja en ningún caso. Dígame, usted no se fía del PSOE y por eso quiere entrar en el gobierno. El PSOE es obvio que no se fía de ustedes. ¿Por qué tendrían que confiar los españoles en un gobierno en el que no se fían unos de otros? Porque yo creo que la clave es que haya un gobierno con garantías y que la confianza y el que uno nos fiemos de otros se fundamente no en las buenas palabras y en los discursos, sino en las garantías y en una acción de gobierno continuada. Yo se lo he dicho a Pedro Sánchez, nosotros somos firmes y apasionados también para hacer críticas, pero la misma firmeza y la misma pasión se convertiría en lealtad si gobernamos juntos, pero sobre la base de garantías, no sobre las buenas palabras. Yo creo que los ciudadanos españoles están muy cansados de que en una campaña electoral les digan una cosa y luego el gobierno haga la contraria. Que en la campaña electoral les digan vamos a subir el salario mínimo 44 euros y en el pacto con Ciudadanos ya se quedan 6. Pues mire usted, no, con garantías, y pensamos honestamente que si nosotros nos corresponsabilizamos, pues habrá más garantías de que algunos errores del pasado pues no se vuelvan a cometer. Villarejo
Espejo se ha ido de Podemos. Hemos visto ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, pero en las puertas del Congreso había gente con carteles que ponía desunión es traición, con los logotipos de los partidos de izquierda. No sé si a usted le preocupa la pérdida de electores por esa desunión y, en ese caso, si usted se sienta a negociar con el PSOE, ese gobierno progresista, ¿usted en qué estaría dispuesto a ceder? Partiendo de lo que ya han propuesto, ¿usted en qué cedería? Lo primero, a nosotros lo que nos preocupa es ser coherentes con lo que hemos dicho y no traicionar a la gente que nos ha apoyado para que haya cambios. Y en una negociación de gobierno nosotros estaríamos dispuestos a ceder en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el marco, bueno, en todos los elementos que surjan en la negociación. Si eso no es un problema, nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa. Pero ¿cuál es el marco que entendemos imprescindible? Uno, un programa progresista, no el 80% del programa de Ciudadanos, que eso se parece mucho al PP. Y dos, que sea un gobierno de coalición. Y fíjese, nosotros hemos planteado desde el principio que nosotros no queremos poner gente de Podemos en los ministerios, que decimos a lo mejor la gente más útil es gente independiente. Nosotros propusimos como candidata a la alcaldía de Madrid a alguien que no es de Podemos, pero que es la mejor alcaldesa que ha tenido Madrid, que es Manuela Carmena. A lo mejor en los ministerios y en las secretarías de Estado puede haber figuras independientes sin carné de ningún partido y nosotros estamos dispuestos a que nuestra presencia en ese gobierno sea para atraer a los mejores, no para poner a gente de nuestro propio partido. Déjeme que le haga una más. Breve, ya voy a hacer una primera ronda rápida. Muy breve. Usted ha dicho alguna vez que su mayor defecto es la arrogancia. También el PSOE le ha llamado a usted arrogante en el proceso de negociaciones. ¿Está trabajando en ello? Quiero decir, después de lo que hemos visto en los últimos meses y en la última semana, ¿cree que a usted se le percibe como menos soberbio? No lo sé, en cualquier caso, para mí lo más importante es ser coherente. Seguramente tengo muchísimos defectos, pero creo que nadie podrá decir que nosotros no decimos la verdad, que nosotros no llamamos a las cosas por su nombre y que nosotros no damos la cara por la gente más humilde. Defectos, muchísimos, y claro que hay que trabajar por mejorarlos, pero creo que en una arena política en la que los ciudadanos han tenido que padecer la corrupción, la mentira y que hubiera un grupo de privilegiados que se enriquecía a costa de la mayoría, pues que haya gente en el Congreso con sus defectos, pero que diga la verdad, que no mienta y que sea honesta, creo que es un avance. Voy a ir con Hilario Pino. Señor Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Recordando Hilario. lo que se dijo y no se dijo antes de las elecciones, aquí en esta casa, en el programa Salvados, en el programa de Jordi Évole, usted vino a decir que tenía una relación bastante buena con el señor Rivera, que tenían sintonía en muchas cuestiones, incluso llegó a afirmar, como siga así, nos presentamos juntos. Aquello era una impostura y engañaron ustedes a los espectadores, no había tal sintonía con Ciudadanos. La sintonía personal existe, yo tengo mucho respeto por Albert Rivera. Pero no de sintonía personal, hay muchas cosas que compartimos, decían ustedes, no en lo personal. Sí, podemos compartir, para empezar, algo que es muy importante, que es estar dispuestos a debatir. Yo en Albert Rivera tengo que reconocer que es una persona que siempre ha estado dispuesto para debatir. No es el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por ejemplo, nunca se ha atrevido a ir al programa de Ana Pastor en esta casa. Nunca se ha atrevido a tener un debate conmigo cara a cara. Albert Rivera sí, y yo eso se lo elogio. En cuestiones que tienen que ver con la regeneración democrática nos podremos poner de acuerdo en cosas, pero hombre, en política económica creo que es evidente que somos como el agua y el aceite. Eso no quiere decir que no nos podamos tomar una cerveza, que no podamos tener una buena relación personal y buena sintonía, pues incluso para entender cómo funcionan algunas cosas de la política actual, pero es que eso me ocurre con gente de todos los partidos políticos de este país, pero para ponernos de acuerdo en un gobierno eso es muy difícil. ¿Y se le ha pasado por la cabeza someter a referéndum o a consulta de sus bases este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos? Por la cabeza no, si nosotros hiciéramos un acuerdo de gobierno estaríamos... que decidan ahora si se adhieren o no a ese pacto. Los acuerdos entre otros partidos nosotros no los sometemos a referéndum porque son los programas de otros partidos políticos. En cualquier caso hay una cosa muy clara para toda la gente de Podemos. A nosotros no nos votaron para que apoyáramos un pacto en el que, no lo digo yo, lo dice Albert Rivera, cabe programáticamente el Partido Popular. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas de otra manera. Usted no para de decir o de hablar ahora de ese pacto a la valenciana. ¿A usted le suena que Mónica Oltra le restregara, por ejemplo, al señor Puig una y otra vez que había sacado el peor resultado de su historia, que estaba manejado por Felipe González y que le pidiera públicamente la vicepresidencia? ¿Hizo todo eso Mónica Oltra? Yo creo que Mónica Oltra lo hizo todo muy bien. Nosotros no hemos restregado nada a nadie. Decir la verdad no es restregar. O sea, decir que yo llevo un pantalón de color azul no es restregarme que llevo un pantalón azul. El señor Puig sacó el resultado que sacó y usted y la señora Oltra no se lo recordaba permanentemente, es lo que le digo. Bueno, nosotros simplemente recordamos lo que ha ocurrido en este país, que creo que es importante entenderlo.
A mí me da la impresión de que cuando hay dos partidos que se creen que todo era como antes, que todo era como cuando esto se lo repartían entre el PP y el PSOE, pues recordarles que no es restregar, es recordar lo que ha ocurrido está bien, porque si no, hay quien puede pensar que habiendo tenido un mal resultado electoral puede pedir un cheque en blanco, y es como no, con ese resultado electoral eso no es posible, y precisamente el gobierno valenciano para nosotros ha sido un ejemplo. Si alguien me ha instruido a mí sobre cómo hay que negociar un gobierno de coalición, esa es Mónica, que me ha dado muy buenos consejos sobre cómo hay que hacer un gobierno. En Valencia, si recuerdas, Hilario, lo que hizo el Partido Socialista fue amenazar con que se iba con Ciudadanos, y después, por suerte, cambiaron de opinión. ¿Habrá una segunda ronda, Hilario? Una cosa rápida, hablando de recordar y no recordar, con el beso que parece que está usted dispuesto a dar ahora a Pedro Sánchez, ¿no le quedaría un regusto de cal en los labios? ¿No sería un mal sabor? Bueno, yo creo que es mucho mejor cuando la ternura y cuando la dulzura se impone sobre los debates broncos. Nosotros hemos dicho siempre la verdad y creo que a veces recordar los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir es bueno que haya memoria democrática en un país, que un país recuerde las cosas pues que se hicieron mal y que hay que hacer de otra manera y que tienda la mano hacia el futuro desde la dulzura también. Y creo que nosotros hemos demostrado, habiendo sido, y esto tú lo sabes bien, Hilario, una de las fuerzas políticas sobre las que más barbaridades se han dicho y se dicen, estamos siendo capaces de tender la mano para construir un futuro mejor. Pues habrá que tender mucho la mano para llegar a momentos de dulzura y superar otros momentos más amargos como los que vamos a ver ahora. No se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. No hace falta que vaya usted repartiendo carnés de buen socialista. Su partido fue también el partido del crimen de Estado. El señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González. Su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. La peor de las medidas en este acuerdo es mucho mejor que dejar al señor Rajoy como presidente del gobierno en funciones. A veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno, sí o no. O sea, que va a haber un primer plato agrio, pero vamos a tener un postre dulce. Ojalá que sí, nosotros vamos a trabajar para eso. Yo creo que esta opción pues, se ha revelado impotente para lograr una mayoría de gobierno. Lo que nosotros proponemos es posible, obtendría la mayoría suficiente. Creo que, por desgracia, ha habido muchos poderes económicos que han presionado al señor Pedro Sánchez para que no llegara a un acuerdo de gobierno con Podemos. Nosotros le volvemos a tender la mano porque seguramente eso es lo mejor para España. Le decimos, no tenga miedo, mejor con nosotros que con lo que él llamaba las derechas. Bueno, lo cierto es que luego la votación del viernes fue más tranquila. Incluso usted hizo reír al mismísimo señor de Guindos. Se lo pasó muy bien con uno de sus comentarios. Luego lo veremos. De todas formas, nos vamos ahora a las preguntas de Lucía Méndez. Buenas noches, señor Iglesias. Buenas noches. Veo que le toca a usted esta noche la parte tierna y sensible, ¿no? Después de la semana, después de la intervención que estuvo usted en el Congreso. Me gustaría retomar una pregunta que ha hecho Hilario. Usted dice, con Albert Rivera puedo tomarme un café, una cerveza, lo que sea. ¿Usted cuando se va a tomar con alguien una cerveza le llama a su interlocutor jefe de escuadrón de la posguerra? ¿Te parece? O sea, ¿usted le dice esas cosas a las personas con las que se toma una cerveza? ¿Qué es lo que le dijo a Albert Rivera el otro día? Yo creo que hay que distinguir entre la crítica política, y nosotros en la crítica política somos contundentes. Hombre, yo no sé si esto es una crítica política. Del mismo modo, sí, del mismo modo que el señor Albert Rivera, cuando tiene que ser contundente conmigo, lo es, y lo es muchísimo. Y eso entra dentro de las reglas del juego. Yo dije algo que pienso. Creo que Ciudadanos no es una fuerza de derechas, creo que es una fuerza del poder. Creo que el señor Albert Rivera es alguien que está cerca del poder independientemente de quién esté en el poder, y eso es lo que trataba de ejemplificar con cierta ironía. La ironía, por cierto, no es una novedad en el Parlamento. Si usted recuerda, por ejemplo, en el año 1932, Pérez Madrigal, que era un señor del Partido Radical Socialista que terminó en la CEDA, le dijo nada más y nada menos que a Antonio Maura: le amo a usted. Y Maura respondió: no puedo corresponderle. Y Pérez Madrigal dijo: pues me plantearé el suicidio. Es decir, estas cosas han ocurrido en las cámaras parlamentarias españolas siempre. Y también debates duros, y debates en las que se dicen cosas fuertes. Yo creo que no hay que tener la piel tan fina y hay que entender que en un parlamento se dicen cosas fuertes. La Cámara de los Comunes, que es una de las cámaras con más historia democrática del mundo,
pues en fin, o sea, está hecha incluso con unas medidas que estaba pensada para que no se pudieran dar con la espada los señores de la Cámara de los Comunes, y se dicen cosas fuertes y después salen, se toman un café y se toman una cerveza porque no pasa absolutamente nada. Eso forma parte de las reglas de la política. Sí, a mí no me escandaliza lo que usted dijo en el Parlamento. Yo he vivido sesiones parlamentarias muchísimo más duras, pero como lo tengo a usted aquí, le quiero preguntar por qué dijo usted lo que dijo. Y le quiero preguntar también, en otro sentido, ¿por qué ha pasado usted de hablar de Felipe González en relación con las fuerzas giratorias y su relación con la oligarquía financiera, etcétera, a acusarle directamente de un crimen de Estado? Si a usted le parece que recuperar la confianza con el Partido Socialista se puede hacer, digamos, diciendo esas cosas tan gruesas de su líder en sede parlamentaria. Sí. No es que me escandalice, le estoy preguntando a usted si cree que se puede recuperar la confianza con el PSOE a base de ese tipo de discursos. Yo creo que la confianza se tiene que fundamentar siempre en la sinceridad. Si alguien me dijera, para hacer un pacto político hay que coger toda la basura del pasado y meterla dentro de una alfombra, yo diría, con eso no. Primero, está muy bien que podamos estudiar las cosas del pasado, las buenas y las malas. También yo creo que es muy importante, pues, recordar a mucha gente que se dejó la vida luchando por la libertad, y eso hay que recordarlo. Pero las cosas malas hay que recordarlas también, porque precisamente en la memoria de lo que no se debe volver a repetir, está la garantía de que podamos hacer el futuro mucho mejor. O sea, que le quiere usted hacer la autocrítica al PSOE del tema de los GAL. Esto me está diciendo. Bueno, yo creo que en nuestro país el Partido Socialista ha hecho cosas muy buenas, pero que también ha hecho cosas malas, como muchos otros actores políticos. Y lo que usted me está diciendo es, para llegar a un acuerdo político con el PSOE solo puede hablar de las cosas buenas. Yo le diré, pues mire, nosotros en política decimos la verdad. Es algo que además nos han enseñado los periodistas, a decir siempre la verdad, incluso cuando no sea agradable. No, sí, yo no le estoy diciendo que no diga usted la verdad. Le estoy hablando de su discurso parlamentario y de las implicaciones políticas que podría tener ese discurso que usted hizo en relación con la pérdida de confianza con el PSOE. Pero imagínese, con el que usted quiere gobernar, imagínese, Lucía, con las cosas que se han dicho de nosotros, que todo el mundo las ha oído y son graves. A nosotros se nos ha acusado de delitos gravísimos, muchos de los cuales, cuando llegan al Tribunal Supremo, se convierten en archivo y ya no aparecen en las portadas de los periódicos. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos llegar a acuerdos con formaciones políticas que nos han acusado poco menos de haber urdido el asesinato de John Fisher al Kennedy. Y eso tú lo sabes muy bien, usted lo sabe muy bien. Entonces yo creo que en política no pasa nada, porque puede haber a veces debates difíciles que sirvan como base para, bueno, pues como para retomar otro tono y para construir un futuro sin cometer los errores del pasado. Y ese cierto sentido del espectáculo que usted tiene y del que ha hecho gala esta semana en el Congreso, ¿usted lo hace para provocar a los bienpensantes? O, en fin, ¿es una cosa estratégica que hacen ustedes o les sale así? ¿O me puede usted, en fin, ¿lo debaten ustedes esto? Hay gente que dice el Parlamento no es un plató de televisión, y a mí me parece que esa afirmación es un desprecio a los platós de televisión. Yo creo que a veces en los platós de televisión, gracias a la labor de los periodistas, se ha conseguido que los políticos digan cosas que merece la pena oír, o que estén en la posición en la que tengan que dar explicaciones a los ciudadanos, y que por desgracia a veces el Parlamento no ha cumplido las funciones de debate, y muchos ciudadanos se sentían aburridos viendo el Parlamento o sentían que les estaban tomando el pelo. A mí no me parece mal que se desprecie a los platós de televisión. Hay millones de ciudadanos viendo esto en este momento y creo que no valen menos que los que siguen un debate parlamentario. Creo que el trabajo de los medios de comunicación ha servido para hacer la sociedad mucho más democrática y para que la gente opine. Nosotros creo que mantenemos el mismo estilo siempre y creo que es un estilo que podrá gustar más o menos, pero que es riguroso y que de alguna manera nuestra presencia, como la de Ciudadanos también en el Congreso, ha hecho que nuestro Parlamento parezca más un Parlamento y no, digamos, esa nueva España de Cánovas y Sagasta en la que dos partidos se lo repartían todo estando de acuerdo en lo fundamental. Eso ha cambiado, ahora hay más intervenciones, ha habido intervenciones muy buenas en este debate. Yo escuché a los diputados catalanes y vasco dando verdaderas clases doctorales de política, gente con muchísima experiencia, que lleva mucho más tiempo que nosotros y daba gusto a escucharles. También a Albert Rivera, también a Pedro Sánchez, que hizo un discurso muy importante porque es un discurso histórico, y creo que está bien pues que en el Parlamento haya momentos irónicos, que haya momentos de dureza, que haya momentos de debate, y creo que nuestro país
está viviendo algo que no es malo, y es que se habla de política. Vamos a ir con Eduardo Inda. Adelante, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. No te voy a llamar Pablo Manuel, como te llaman los socialistas, te voy a llamar Pablo, simplemente. Un matiz, es cierto lo que ha dicho parcialmente Iglesias, porque el señor Garicano sí ha participado en campus de FAES, en entrevistas, en conferencias, y ha participado. No trabaja en FAES, pero sí ha participado en actividades de FAES. Por lo Sí, tanto... pero su formación es de la London School of Economics. Bueno, no pero de digo, FAES. parcialmente sí es verdad lo que ha dicho. Vamos a ver, usted dijo ayer... Pasamos dijo del tú al usted como con Pachi López, no tengo problema. Eduardo, don Eduardo. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Pablo Manuel, Pablo, de usted o de tú? A ver. No me llames Dolores, llámame Lola. No tengo problema. Pues Pablo, ayer dijiste que la política española se estaba calentando y decías que habías observado con estupor en La Sexta que Andrea Levy bebía los vientos por un compañero tuyo de... Miguel Vila. De bancada, Miguel Vila. Luego, hace varias semanas, te hizo una pregunta a una compañera y le dijiste: muchas gracias por la pregunta, precioso abrigo de pieles el que usted trae. Luego, hace 2 años, menos de 2 años, dijiste que hacemos política masculina con cojones. A Soraya Sáenz de Santamaría te referiste como la menina, por lo de Operación Menina. Y a las alumnas que tenías en la facultad las llamabas por sus rasgos físicos, te referías a ellas por sus rasgos físicos, y a los alumnos que tenías, hombres, por su nombre. ¿Por qué eres tan machista? ¿O por qué eres machista? No es cierto, Eduardo, yo jamás... Esto está grabado, todo está grabado. Jamás me refería a mis alumnos y a mis alumnas de tal manera... ¿Lo dicen ellas? Y si está grabado... La Perlitas. Sí, la Perlitas dice que le llamabas la Perlitas. ¿Sí? Pues no es verdad, no es verdad. Porque llevaba un collar de perlas. Es una información de ABC, veo ahí, ¿no? Bueno, sí, pero a veces... Sí, es por citar la fuente, nada más. No es cierto. Lo de Ana Romero está grabado en televisión, ha salido en todos los telediarios. Lo que dijiste de Andrea Levy salió ayer en todos los telediarios, ha salido hoy en todos los telediarios. Lo que dijiste de la política masculina con cojones ha salido en varios vídeos de YouTube. Lo que dijiste de Soraya Sáenz de Santamaría pues es público y notorio. Es decir, hombre, si no, eso no es machismo recalcitrante, que venga Dios y lo vea. Hay un cuadro de Velázquez que utilizó un ministro del Partido Popular para referirse a una operación, a una supuesta operación, que yo esto lo leí en internet, que lo llamaron Operación Menina. Yo ahí me limité a leer una cosa que decía internet, que hablaba de la posibilidad de que la presidenta del gobierno fuera la señora Soraya Sáenz de Santamaría, al nombre que ese ministro del Partido Popular, que todos conocemos, dio a esa operación. Yo me limité a repetirlo. Si eso puede ofender a la señora vicepresidenta, pues pónganle ustedes a la operación el abrigo de piel. No abrigo de pretendía piel ofender a nadie. Es un poco machista, pero bueno, veo que consideras que no es machista. Yo creo que es bastante machista, por no decir repugnantemente machista. Pero bueno, otra cuestión. Tú has aludido a Arnaldo Otegi como un hombre de paz, te has alegrado de que haya salido de la cárcel, olvidando, entre otras cosas, que él secuestró a 3 personas, participó en 3 secuestros, y que ha estado condenado por ser dirigente de la banda terrorista ETA. Esta semana han protestado por tus palabras pues Maribel Blanco, la viuda de Gregorio Ordóñez, la señora Iríbar, han protestado la familia Mújica. ¿Les pides disculpas por estas palabras? Yo creo que hay que estar siempre con la memoria de las víctimas, pero al mismo tiempo creo que hay que ser coherente con lo que uno piensa. Lo que yo pienso no es diferente a lo que piensa el señor Eriguren, el que fue el presidente del Partido Socialista de Euskadi, o el señor Eduardo Madina, que fue víctima de un atentado de ETA y que estaba de acuerdo con que el señor Arnaldo Otegi debía salir de la cárcel. No hablo de las víctimas, no hablo de Madina. Era terrible que en este país hubiera una fuerza política que justificara el terrorismo. Terrible. Pero eso ha cambiado. Esa fuerza política ya no justifica el terrorismo y está en las instituciones. Y yo creo que es una buena noticia que en el País Vasco haya paz y que en España pueda haber paz. Y que siempre desde el respeto a la memoria de las víctimas, desde el homenaje a la memoria de las víctimas y sabiendo que quien comete un crimen tiene que cumplir su pena, creo que como demócrata no me alegra que alguien, por hacer un partido político, no por matar a nadie, un partido político que hoy está en el Parlamento, esté en la cárcel, pues me parece que es un retroceso democrático. Te recuerdo, en Irlanda del Norte, termino ya, Eduardo, en Irlanda del Norte, el señor Martin McGuinness,
que se le acusó de ser uno de los jefes políticos del IRA, terminó estrechando la mano de la reina de Inglaterra. Y yo creo que eso es una buena noticia para la democracia, que termine el terrorismo y que haya vías políticas para que todo el mundo participe. Te recuerdo que ha sido condenado, está en la cárcel 6 años por dirigir una banda terrorista, según sentencia del Tribunal Supremo. No lo digo yo, lo dice el Supremo. Fíjate, Eduardo, que en esto es una de las pocas cosas en las que Felipe González y yo estamos de acuerdo. Cuando a Felipe González le preguntaron si Arnaldo Otegi debía estar en la cárcel, Felipe González contestó, yo te he preguntado como un hombre de Estado... Pues no apeles al de la Calviva para salir del paso. Pero yo lo que fíjate, si hasta Felipe González... No apeles al de la Calviva porque eso no es muy ortodoxo. Si hasta ese señor dijo que Arnaldo Otegi no debía estar en la cárcel, si el señor Jesús Eriguren lo dijo, si el señor Eduardo Madina lo dijo, si periodistas tan poco sospechosos de radicalismo como el señor Gabilondo han señalado que eso no era bueno, pues es que a lo mejor tiene mucho más sentido imaginar un futuro en el que todas las opciones políticas, cumpliendo la ley, puedan estar representadas en las instituciones. Cualquier caso, un segundo, Eduardo, perdóname, sí. Te interrumpo un instante porque precisamente hoy ha habido un acto en el velódromo de Anoeta, ahora continúas, pero quiero recuperar unas declaraciones del propio Arnaldo Otegi. Hoy había un acto en Anoeta ante 13.000 personas que han llenado el estadio y se ha dirigido, ha citado también a las nuevas formaciones que han aparecido en el panorama político español. Esto es lo que decía Arnaldo Otegi, hoy mismo. Le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Pues a este señor, dirigente político de otra formación, le digo que va a ser que no, que yo estoy orgulloso de ser español y que claro que mi patria se puede democratizar y que Podemos es una fuerza política española y vasca también. La fuerza política vasca que más votos obtuvo en las últimas elecciones generales en la comunidad autónoma vasca y la segunda más votada en Navarra. Y que qué buena noticia que dirigentes políticos de diferentes organizaciones podamos discrepar y lanzarnos mensajes políticos y que eso permita imaginar un futuro de paz y convivencia desde la diferencia. Nosotros no nos vamos a hacer independentistas, pero a mí no me parece mal que los haya y que podamos discutir de manera sensata pues las diferencias políticas que tengamos. La magnanimidad que muestras con Otegi, me gustaría que la tuvieras ahora. Tienes la oportunidad de dirigirte al presidente Maduro, que la tengas con Leopoldo López y los otros 76 disidentes, miembros de la oposición a la dictadura venezolana que están encarcelados. Entonces yo te pido que ahora mires a cámara y le pidas a Maduro que ponga en libertad a los 77 miembros de la oposición que están presos políticos. Y luego otra cuestión. Has dicho, lo de ser profesor de ciencia política me está empezando a asustar, porque has dicho que Pérez Madrigal le dijo a Antonio Maura en el Congreso en 1932, yo le amo a usted. Antonio Maura había muerto en el año 25. Miguel Maura. Ah, has dicho Antonio Maura. He dicho Antonio. Antonio Maura. Don Antonio Miguel Maura. Ah, creo bien, que he dicho Miguel, pero... Pues suspenso. Ahora te ofrezco la posibilidad de que ante las cámaras de televisión le pidas a Maduro que ponga inmediatamente en libertad, al dictador Maduro, que ponga inmediatamente en libertad a los 77 dirigentes de la oposición que están encarcelados por sus ideas. Esos sí que están encarcelados por sus ideas, no por pertenecer a banda terrorista. Lo he dicho muchas veces y me he podido reunir con familiares de presos venezolanos en el Parlamento Europeo. Y he dicho siempre que a mí no me gusta que nadie esté en la cárcel por las ideas que tiene. Y he dicho siempre que los líderes de la oposición en Venezuela, como en cualquier país con elecciones, tienen que estar en las instituciones presentándose a ellas. Y de hecho, en las últimas elecciones que hubo en Venezuela, legislativas, la oposición ganó. Y he dicho siempre que no me gusta que haya gente que represente a partidos políticos que termine en la cárcel por sus ideas. Entonces, creo que hemos sido siempre muy explícitos. ¿Por qué no se lo pides a Maduro directamente? Porque no tengo el gusto de conocer al presidente de Bueno, pero seguro que si lo dices, tú eres una personalidad importante en España, también en Venezuela, y si lo dices, los ecos de tu petición llegarán allí. Eduardo, te lo estoy diciendo muy claro. A mí no me gusta que haya presos por sus ideas en ningún país, ni en España ni en ningún otro país. Sospecho que algunos, precisamente para no hablar de España, tienen un interés desmedido en lo que ocurre a 300.000 kilómetros de distancia. Una muy breve. La última, porque tenemos 4 compañeros periodistas grabados cuyas preguntas también queremos ponerle a Pablo Iglesias. ¿Te sigue pagando el teléfono personal que utilizas tú, que es el 673? Por favor, no vamos a dar aquí teléfonos personales, Eduardo. Bueno. He terminado.
el teléfono personal que él usa en el contacto que tiene habitualmente con los periodistas, con la prensa, con sus compañeros de partidos. Te lo sigue pagando una empresa financiada por el gobierno iraní. Digo porque además el usuario, la persona que figura como usuario en la compañía telefónica que te presta el servicio es Mahmoud Alizadeh, que es la persona del gobierno de Irán, de la dictadura iraní en España. Lo he explicado siempre, desde que presento un programa de televisión que hace una productora española que se llama Global Media. A buena parte de los que trabajamos en ese programa y en otros programas nos dieron unos teléfonos de empresas, que es el teléfono que yo utilizaba para los invitados que venían y siguen viniendo a mi programa, y efectivamente lo sigo utilizando, y además tengo un teléfono personal mío, que es el personal, y ahora tengo otro, que es el que me ha dado el Congreso de los Diputados. Y te pediría que no revelaras los números. No, que he dicho 672 y me he quedado ahí. Hay otros 6 números, otras 6 cifras, con lo cual es imposible que lo descifren. Eduardo, tengo 4 periodistas esperando. Va a haber otra ronda, que te vas a quedar sin preguntas para la segunda ronda. El último ya sabes que no siempre es el primero, es el último. Los últimos eran los primeros. Bueno, eso es en el cielo, que no sabemos si existe. Y el reino de los cielos era de los mansos, que yo también he ido a colegio de curas. Yo no. Dicho lo cual, tú no. Yo he ido a la institución libre de enseñanza. Se te nota, si te hubieran pillado los claretianos. Bien, vamos a continuar con las preguntas que tenemos grabadas. Tenemos a 4 grandes periodistas, como son Rubén Amón, Joaquín Estefanía, Rosa María Calaf y Julia Otero. ¿Con quién prefieres empezar? Hombre, con Julia, por supuesto. Con Julia Otero, ¿cómo bien lo sabes tú. ¿Por qué? ¿Por algún motivo concreto? Julia es, digamos, forma parte de mi memoria sentimental, es mi primer amor platónico. Cuando veía el 3x4 de pequeño en casa, veía a Julia, y tuve después, hace poco, la oportunidad de conocerla, y me parece una persona fascinante. Admiro mucho a Julia. Seguro que me hace una pregunta difícil porque es una magnífica periodista, pero la admiro mucho. Lo es, gran profesional. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que preguntarle a Pablo Iglesias, Julia Otero. Buenas noches, señor Iglesias. El gobierno al que usted se opuso ayer por segunda vez es un gobierno en precario, aritméticamente hablando, en cuanto a fuerza parlamentaria, y por tanto usted renunció en ese segundo no a influir sobre la gestión y la acción de ese gobierno, haciendo valer los 69 escaños que tiene Podemos. La pregunta es, ¿por qué ha renunciado usted a eso? ¿Por qué ha escogido, porque lo ha escogido, que siga gobernando de momento en funciones Rajoy, y quién sabe si después? Convenza a los ciudadanos que han votado desde el centro hacia la izquierda de que no son sus intereses electorales y no los intereses del bien común lo que le han movido. Por favor, no me diga que la culpa es de Pedro Sánchez, que lo de culpar a otros es muy viejo en la política, y usted en teoría estaba aquí con aires nuevos, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, Julia. Tienes razón, no es un problema de culpas, es un problema de coherencias. Si nos dan a elegir entre Guatemala y Guatepeor, que es lo que parece que nos dijeron, pues nosotros decimos ninguna de las dos. Decimos un gobierno progresista de coalición que se puede hacer simplemente si hay voluntad política. Si es que sumamos más, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, no sería difícil obtener el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Y luego, si hay otras fuerzas políticas que se abstienen por su propio análisis, pues bueno, eso forma parte de las dinámicas parlamentarias. Esa es la opción que nosotros defendemos. Claro, que quieran que nosotros demos un cheque en blanco para que Ciudadanos aplique el 80% de su programa, pues a nosotros no nos han votado para eso. No es un problema de que sea culpa de nadie, es que nosotros no traicionamos a nuestra gente. Bueno, pues vamos a continuar con otra de las cuestiones grabadas. Vamos a volver de nuevo a ese panel donde tenemos a Rubén Amón, tenemos a Joaquín Estefanía, tenemos a Rosa María Calaf. ¿Cuál de los 3 periodistas escoge ahora? Rosa María Calaf. Vamos con ella. En estos momentos el ciudadano necesita más que nunca estar bien informado. El Consejo de Europa y otros organismos han señalado reiteradamente peligrosas interferencias económicas y políticas en los medios de comunicación públicos y privados. Usted se mostró partidario de un mecanismo de control público y provocó tergiversaciones, dudas, temores. Podemos acaba de presentar una proposición no de ley para la reforma urgente de la televisión. ¿En qué sentido? ¿Cuál es su panorama de los medios? Pues muchísimas gracias por la pregunta. En lo que se refiere a los medios públicos y como señalamos en esa proposición no de ley,
exigimos que los miembros que entren a los consejos de administración sean profesionales independientes, que se termine el control político de las televisiones públicas. Hemos tenido que asistir, bueno, pues a que Televisión Española o Telemadrid se convertían en el órgano de expresión del Partido Popular, del gobierno de turno, y yo creo que eso no puede ser. Con respecto a los medios de comunicación privados, nosotros defendemos la máxima pluralidad, que haya el mayor número de medios de comunicación privados posible y que no haya interferencias públicas. No tengo problema en decir aquí que a Jesús Cintora le quitaron de presentar un programa en Mediaset porque hubo presiones políticas. Eso no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir que a un periodista, por hacer su trabajo, haya presiones políticas que le obliguen a irse fuera. En muchos medios de comunicación, en esta casa, pues sabéis perfectamente lo que es la presión de los gobiernos cuando se dicen cosas que no son cómodas para el poder. Hay que terminar con eso, para eso hace falta máxima pluralidad en los medios de comunicación privados y en los medios de comunicación públicos, máxima objetividad y que sean un ejemplo de deontología, porque los medios de comunicación públicos no son panfletos al servicio del gobierno, son un servicio público que pagan todos los ciudadanos. Y desde aquí mi solidaridad con los trabajadores de Televisión Española que se están dejando la piel para devolver la dignidad a los medios públicos. Bueno, va a haber una segunda ronda de preguntas y para que no haya sospechas de ningún tipo, quien va a inaugurar esta segunda ronda de preguntas va a ser Eduardo Inda. Pero será después de la publicidad. Ahora mismo, aquí en La Sexta Noche. Iglesias, y era el turno de preguntas de Eduardo. Le voy a pedir a Eduardo que repita esta pregunta que lanzamos antes de ir a publicidad. No, hace un año... brevemente. Sí, Podemos habló de campaña orquestada del Mundo y otros medios de comunicación contra Podemos por contar que Íñigo Errejón iba a la Universidad de Málaga, que cobraba de la Universidad de Málaga dinero público por no ir a trabajar, sin ir a trabajar. Y ahora resulta que la Universidad de Málaga pues ha constatado que eso que decía el Mundo era verdad, que cobraba dinero público sin ir a trabajar, y no solo eso, sino que cobraba dinero público no pudiéndolo cobrar porque también cobraba de Podemos. Y quería saber qué tiene que responder a ello. Y luego hay una cosa esencial, esos 1.600, 1.700 euros pues hubieran servido seguramente para que un investigador más, que ahora está en el paro, pues pudiera investigar para la Universidad de Málaga. Yo si algo me hace pedir disculpas a la Universidad Española es haberles arrebatado a uno de los mejores investigadores de su generación. Creo que eso no está en discusión. El trabajo que Íñigo Errejón realizó para la Universidad de Málaga está concretado en un documento que la propia universidad valoró como un documento excepcional, como casi todas las investigaciones que ha llevado a cabo Íñigo. Después lo que ha habido son unas enormes presiones sobre la universidad. ¿Cómo serían las presiones? Que la rectora de la universidad ha terminado en el gabinete de gobierno de la señora Susana Díaz. Con nosotros se ha tratado de hacer de todo. Han tratado de decir por todos los medios que nosotros somos iguales que los demás. Se han presentado muchísimas denuncias y luego se terminan cuando archivando. esa señora ya no es rector de la Universidad de Málaga. Por tanto, no se puede alegar que haya habido presiones, porque esa señora está en el gobierno andaluz, ya no está en la Universidad de Málaga. Insisto, el señor Íñigo Errejón presentó un trabajo de excelencia. Es un magnífico investigador y la propia Universidad de Málaga reconoció la excelencia de su trabajo investigando el Mundo dijo que estaba plagiado, sobre la vivienda. Bueno, se han dicho muchas infamias. Pero el caso es que le han cada vez que esas cosas se denuncian, ha habido algunos segundos sindicatos que han pretendido presentar denuncias y luego todas esas denuncias, muchas de las cuales tú traes aquí con folios de esos que sacas, cuando llegan a un tribunal resulta que los tribunales las archivan. No, eso no está archivado, está sub iudice. Lo de la denuncia que presentó ese sindicato del que tú hablas está sub iudice en los tribunales de Málaga, en el juzgado de instrucción número 13, por cierto. Todas terminan archivadas. Bueno, ninguna ha terminado por la condena de nadie. Que a uno de los tuyos se le inhabilite por mal uso de dinero público? Insisto, creo que es un excelente investigador, creo que es una pena además que Íñigo Errejón no pueda seguir investigando porque se está dedicando a trabajar para mejorar su país, y me parece vergonzoso que en este país en el que políticos, muchos de ellos en la Junta de Andalucía, han estado robando a manos llenas, estén utilizando las instituciones públicas para atacar a quien quiere cambiar las cosas. Es vergonzoso que algunos teman que pueden perder ese poder que han utilizado para tomar el pelo a la gente. Íñigo Errejón no solamente es una persona honesta, es un magnífico profesional. Me recuerdas a algunos dirigentes del PP cuando les pillamos en el tema de los sobresueldos, que decían que era una conspiración judeo-masónica contra ellos. Pero bueno, yo quería hablar ahora... la última pregunta, Sí, muy rápido. Quería hablar del pico con Domènech, que a mí me da igual el pico porque yo respeto todas las tendencias
sexuales, yo creo que son respetabilísimas, cualquiera, y perfectamente naturales, pero no es postureo, lo digo porque llamáis la atención, siempre protagonizáis alguna performance en el Parlamento, día sí, día también. Primero fue Vescansa, ahora tú con el Pico, pero lo que no conocemos los españoles son vuestras propuestas. Conocemos vuestras performances, pero no vuestras propuestas. ¿Por qué queréis llamar la atención? ¿Porque no tenéis argumentos, quizá? Hay algunos a los que les llama la atención que haya personas normales en el Parlamento, que es una novedad. Y yo creo que dos amigos se den un abrazo y se den un beso es perfectamente normal. Lo que no es normal es que el ministro del Interior le dedique condecoraciones a la Virgen al tiempo que nuestros policías y nuestros guardias civiles están sin chalecos antibalas o se los tienen que pagar de su bolsillo. Eso es lo que no es normal. Y que dos amigos, que además son diputados, se den un abrazo y se den un beso, pues eso es expresión de que hay gente normal, pues que está en las instituciones. Lo mismo que una madre pues se lleve a su bebé porque lo tiene que amamantar, Pablo, y no pasa absolutamente nada. Hay una pareja en el Parlamento que es el señor Lasalle, secretario de Estado, y Meritxell Batet, número 2 de la lista de Pedro Sánchez por Madrid. Son pareja y yo no les veo darse el pico nunca en el Parlamento. Si quieren amarse o expresarse su amor, pues lo hacen fuera del Parlamento. Yo es que lo que creo de verdad que lo que hacéis es postureo, no otra cosa. Si a mí me consta que no tienes buena opinión de nosotros, Eduardo, eso como dices tú, yo tengo una opinión público y notorio. Una opinión razonable de todo el mundo, de ti también. Pero si me permites, razonable y razonada. Otra anécdota. Corría el verano del año 1931 y el señor Besteiro era Ten presidente... cuidado, no te equivoques ahora con los nombres y con las fechas. Escucha, era presidente de la Cámara. Hacía mucho calor. Y entonces hubo un diputado que le dijo al señor Besteiro, oiga, ¿le importa que nos quitemos las chaquetas? Y contestó Besteiro, de acuerdo, pero cada uno la suya. Quiero decir, este tipo de cosas han ocurrido en las Cortes casi siempre y no hay que asustarse ni preocuparse de que haya gente normal que hace cosas normales. Antes parecía casi imposible pues que gente normal, que viste normal, que actúa normal, pueda estar en el Parlamento que tendría que representar a la gente. Antes solamente había gente que ganaba mucho dinero, que iban todos en coches oficiales, que necesitaban sobresueldos y que muchos terminaban en consejos de administración. A mí no me asusta que te beses con otro hombre, me parece maravilloso y respetabilísimo, es cosa tuya y del otro hombre. Lo que yo creo es que es un síntoma de postureo, en fin, que queréis llamar la atención, y como no tenéis la posibilidad de llamar la atención con vuestros argumentos porque se desmontan fácilmente, pues lo hacéis por esa vía, es lo que yo creo. Me gustaría retomar, ahora que estamos hablando de ese beso precisamente, Pablo Iglesias empezó con un alegato de labor, todo hay que decirlo, que fue el siguiente, vamos a verlo. Asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición mi despacho. Bueno, Eduardo Inda nos contaba de la existencia de una pareja en el hemiciclo. Ya por quitarle un poco de hierro a todo este asunto, ¿vamos a tener dos? No lo sé, yo creo que es bueno el humor. Creo que Thais Vilas hizo un reportaje muy divertido, sí, y creo que tanto Miguel como Andrea pues supieron tomárselo con humor. Y eso pues revela que la gente que hace política, aunque piensen diferente, pues son personas normales. Y yo creo que es sano que la gente vea, pues bueno, pues que la gente que está en el Parlamento pues también puede hacer bromas, o que también puede decir, pues el de la bancada de enfrente o la de la bancada de enfrente me resulta atractivo, y creo que eso es una cosa que quita hierro y que es saludable. Ambos dos han sido tertulianos de este programa. Yo puedo prometerles que si vuelven a coincidir dentro de este mismo plató será pura coincidencia. Dicho lo cual, voy a ir con Lucía Méndez. Adelante. Vamos a ver, por empezar, yo conozco mucha gente normal que ha estado en el Parlamento, Pablo, mucha gente normal. A lo largo de estos años, no solo vosotros sois normales que habéis entrado en el Parlamento. Ha habido miles de diputados que eran gente normal, ¿no? Que no iban en coches oficiales, ni cobraban del IBEX, en fin. Yo creo que ese punto que ustedes tienen de considerar que solo ustedes son gente normal es un punto un poco ofensivo, creo yo, para el resto de los políticos, ¿no? Me parece, ¿no? Sobre todo porque es inútil, ¿para qué? ¿Por qué insisten ustedes en que solo ustedes son gente normal? Creo que hay gente normal en todas partes, pues por eso. Pero no es menos cierto, y eso tú lo sabes bien, usted lo sabe bien, que la gente empezaba a tener la sensación de que en los parlamentos o en los gobiernos pues había unos señores y unas señoras
cuyas vidas no tenían nada que ver con las vidas de los ciudadanos a los que representaban. Y eso era verdad. Si nosotros hemos decidido limitarnos el salario a 3 salarios mínimos, no es porque consideremos que el hecho de que un diputado tenga un salario más alto cambie todas las cosas, sino por una cuestión de decoro. Porque si tú no te pareces a la gente de tu país, si tú no te pareces un poco a la gente a la que representas y conoces cómo vive y las cosas que haces, pues al final terminas pensando de otra forma. Y eso tiene que ver con lo que pasó en este país el 15M. El 15M salió mucha gente a decir, esa gente no nos representa, esa gente no es como nosotros. Eso no quiere decir que nosotros seamos las únicas personas normales, pero hasta nuestros adversarios nos reconocen que hemos sido capaces de introducir aire fresco y que incluso en otras formaciones políticas haya empezado a aparecer otro tipo de gente. ¿Cómo se ha rejuvenecido las tertulias políticas en los últimos 3 años? Es algo que humildemente creo que tiene que ver con Podemos, que de repente pueda haber gente más joven, incluso con ideas diferentes, hablando de política. Y yo creo que era importante que la imagen de los parlamentos pues se pareciera un poquito más a la imagen de las calles y creo que una pizca al menos hemos contribuido a que eso ocurra. Yo creo que la imagen que todos vimos la primera vez que entramos en el Parlamento de que hubiera un diputado con rastas, pues no pasa nada porque haya un diputado con rastas, igual que no pasa nada porque otro lleve corbata y lleve traje. Pero esa diversidad que es nuestro país está bien que esté en el Parlamento y creo humildemente que hemos contribuido a que se parezca un poquito más a España. Pues eso yo no se lo voy a negar, señor Iglesias, pero... Última cuestión, No, por volver a lo de Andrea Levy. ¿Sabe usted? Yo, en fin, esta casa es sumamente generosa con usted y conmigo. Esta casa ha hecho grandes cosas en el periodismo, pero no todo el mundo que estaba en la Cámara, ni todo el mundo que lo vio, sabía exactamente a qué se refería usted cuando estaba hablando de Andrea Levy y Miguel Vila. Por tanto, yo le digo, en este mismo estudio, usted me dijo a mí hace un año que no estaba satisfecho porque mi periódico hablara de su vida privada. Usted, sin embargo, en la tribuna del Congreso el otro día... No, yo hablé... Sí. No, Lucía, no. Sí. Yo hablé de una broma que apareció en un programa de televisión que vieron millones de personas. Claro, pero verá, y una broma... es que no todo el mundo ha visto ese programa y, por tanto... Ya, pero Lucía, cuando 2 políticos hacen bromas sobre sí mismos en un programa, hablar de la broma que han hecho no es meterse en la vida privada de nadie. Es diferente. Si tú y yo hacemos una broma y mañana en otro programa de televisión o en otro lugar alguien lo comenta, no está hablando de nuestra vida privada, está hablando de una broma que hemos tenido públicamente en un medio. Es distinto. Yo creo que no se puede comparar la vida privada de cualquier persona que es sagrada con las bromas que todos podamos hacer en sede pública, sea un parlamento o un medio de comunicación. Todos los que salimos en el intermedio siguiendo la coña del periodista que nos hace la broma, pues hombre, asumimos que estamos participando de una broma. Eso no es la vida privada. Simplemente una puntualización, señor Iglesias. Es verdad que Andrea Levy se tomó con humor el programa del intermedio, pero yo tengo dudas, y no solo dudas, sino información, de que le hiciera gracia su comentario en la tribuna. Eso sí que se lo digo. Creo que lo de les presto mi despacho y tal fue de dudoso gusto, para gustos colores, pero creo que a ella no le pareció que fuera de buen gusto. Eso sí que se lo digo. Pues si me lo dice ella directamente, le pediré disculpas porque no era mi intención más que continuar una broma que creo que ella planteó y comenzó con muy buen humor y creo que eso es... Sí, lo que pasa es que si ustedes mismos reaccionan así cuando alguien entra al trapo de una broma en una televisión, probablemente al final el político termina mucho más constreñido si sabe que las consecuencias van a ser que luego uno de ustedes lo lleve a la tribuna del Congreso, y más en el tono de les cedo mi despacho. Porque probablemente si usted hubiera hecho otro tipo de broma, hubiera quedado pues a lo mejor más simpático. Pero creo que ustedes mismos se hacen daño, porque se constriñen después si hay que entrar al trapo de una broma en una televisión. Vamos a continuar con unas declaraciones de Pedro Sánchez hoy mismo en una entrevista en El Mundo que me gustaría que comentara Pablo Iglesias. Nos acaban de llegar ahora mismo, entrevista en El País, perdón, vamos a verlas. Mire, yo pensaba inicialmente que iba a tener, por afinidad ideológica, más facilidad en la negociación con Podemos que con Rivera. Y la sorpresa que me he llevado es que en Rivera me he encontrado una persona que ha antepuesto los intereses generales a los intereses partidistas. Y en el caso de Iglesias, lo único que he visto ha sido táctica electoral. No sé si es el mejor tono para que nos entendamos. Nosotros seguimos insistiendo en que lo mejor sería un gobierno de coalición. Claro, es normal que Rivera esté contento. Él mismo ha dicho, si es que me han aceptado el 80% del programa.
Yo no decía capitulación pretendiendo ofender a nadie, pero cuando tú llegas a un acuerdo con otro partido que te impone el 80% de tu programa, que tú decías que ibas a revisar el pacto de estabilidad, que había que negociar el déficit, decías que ibas a derogar la reforma laboral y sale el otro partido diciendo no, nada de derogar la reforma laboral, y tú tenías que ibas a subir el salario mínimo 44 euros y lo subes 6, pues bueno, al final lo que parece es que el programa de Ciudadanos se ha convertido en el programa del PSOE. Claro, así es facilísimo ser simpático. Si el Partido Socialista aceptara el 80% de nuestro programa, pues sería facilísimo entendernos con ellos. Por cierto, no han tenido ningún contacto hoy. Antes Óscar López nos decía que no había habido ningún contacto entre Podemos y el Partido Socialista, ni WhatsApps, nada. No, por mi parte no. La responsable de mi gabinete está en contacto con el responsable de gabinete del Partido Socialista y, como es normal, en la dinámica parlamentaria pues hay contactos. Íñigo Errejón habla de manera frecuente con el señor Antonio Hernando porque coinciden en la Junta de Portavoces, pero nos da la impresión de que al Partido Socialista le cuesta entender que la opción de un gobierno a la valenciana es la mejor, pero nosotros lo vamos a seguir intentando. Nos quedan todavía 2 preguntas grabadas. Nos da tiempo para una cuestión de Hilario Pina. Adelante, Hilario. Bueno, sí, solo una aclaración por lo que acaba usted de decir. Doy por hecho que sigue usted pensando que el tono que emplea Pedro Sánchez es mucho peor que emplea usted, digo, a la hora de que prosperen las negociaciones. Pero yo le quería preguntar por el futuro, con 2 cosas concretas. Una, si sería posible un acuerdo que no se produjo antes con Izquierda Unida o algún tipo de acercamiento para las próximas elecciones, si es que se producen, si Izquierda Unida cambia de marca. Nosotros no estamos pensando en que haya nuevas elecciones, estamos pensando en que haya nuevo gobierno. Tengo una magnífica relación política y personal con Alberto Garzón. Estamos trabajando para que haya un gobierno de progreso, igual que con Compromís. Si se llegara a plantear un escenario electoral, ya veríamos, pero no toca hablar de eso ahora. Y si eso no se produce, si no tienen ustedes la fortuna de que efectivamente haya nuevo gobierno y se repiten las elecciones, ¿se plantearían ustedes o renunciar al dinero que han recibido por la subvención que han recibido por escaños y por votos, o renunciar a la que recibirían unos meses después, digamos, porque se repiten las elecciones porque ustedes no han sido capaces de llegar a un acuerdo? No he entendido bien la pregunta. Si se repiten las elecciones, ¿aceptarían ustedes o se plantearían renunciar al dinero que han recibido ya por votos y por escaños, renunciar al que les correspondería por las nuevas elecciones? No lo hemos discutido todavía, pero nosotros en eso solemos ser bastante estrictos, pero todavía no nos hemos planteado que vaya a haber unas nuevas elecciones y no estamos haciendo cálculos en función de ese escenario. Señor Iglesias, perdone que vuelva con lo anterior, insista un poco más. O sea, que los jefes de gabinete, tanto del Partido Socialista como de Podemos, están en contacto. Pero ¿sabes si han quedado ya? ¿Sabes si van a quedar en 2, 3 días, una semana? Me consta que de momento no, que de momento hay un contacto normal, e insisto, y que es un contacto frecuente, o sea, que los diputados hablamos, o sea, que yo hablo con diputados del Partido Socialista, nuestro portavoz y nuestra portavoz adjuntos hablan, Xavi Domènech habla con Miquel Iceta de manera frecuente. Si hablar, hablamos, pero aquí de lo que se trata es de que nos sentemos a negociar un gobierno. ¿Y quién va a romper un poco el hielo para quedar, o están esperando que el tema surja de forma espontánea? Mismo desde aquí, o sea, que nosotros, insisto, estamos plenamente disponibles para sentarnos con el Partido Socialista, sin líneas rojas, dispuestos a ceder en muchas cosas, entendiendo que todos tenemos que ceder en una negociación, pero para hacer un gobierno de coalición a la valenciana, que creo que sería lo más sensato. Bueno, aquí ya montamos una mesa de negociación, podemos montar otra para Pedro Sánchez y usted cuando quiera. De todas formas... Tú sabes que yo jamás he dicho que no a un debate o una negociación con Pedro Sánchez. Bueno, pues ahora la pelota está, por lo tanto, en el tejado de Pedro Sánchez. Que sepa el señor Sánchez que están esperando su llamada. Ahora, si no les llama usted, que usted le llamará a él. Para mediados de semana ponemos, por acelerar un poco el tema. Y si no, nuestra mesa. Bueno, es que a veces parece que hay que forzar la máquina para llegar a un acuerdo. Y si no, el próximo sábado, aquí mismo, les montamos una mesa rápidamente, con luz y taquígrafos, que es, por cierto, lo que ustedes pedían para hacer un pacto. Más luz y taquígrafos que aquí no va a haber. Tenemos 2 preguntas grabadas, nos vamos a ir con ellas. Son las de Rubén Amón. Y nos quedaba también la de Joaquín Estefanía. ¿Con cuál nos vamos? Rubén Amón. Venga, adelante. Después del debate del otro día, mi impresión es que Pablo Iglesias ha regresado a quien fue, ha recuperado ese tono más de mitin, con más beligerancia verbal, e incluso reivindicando la pureza de su linaje respecto a partidos que están, por lo visto,
demasiado comprometidos con el pasado. Habló de fosas de Calviva, habló del franquismo, incluso convirtió a Albert Rivera en una especie de César Borgia contemporáneo. No sé si es premeditado este guiño a los viejos tiempos, pero mi pregunta sobre todo es si el enemigo de Pablo Iglesias es el Partido Socialista y la hegemonía por el control de la izquierda española, y si eso quedó más claramente diferenciado el otro día con esa actitud. Antes de que conteste, señor Iglesias, aclarar que Rubén Amón no es periodista del Mundo, es periodista del País, que nos hemos metido la pata ahí. Adelante. Muchísimas gracias por la pregunta, Rubén. Nosotros no vemos al Partido Socialista como un enemigo, todo lo contrario, lo vemos como un socio y como un eventual socio de gobierno. Ahora bien, le vemos de igual a igual, le miramos de igual a igual y le hablamos de igual a igual. Eso es una novedad en la política española. El Partido Socialista nunca había tenido una relación política con una formación con la que comparte cosas y con la que a lo mejor disputa electoralmente los mismos campos, que le hable de tú a tú. Nosotros siempre vamos a hablar al Partido Socialista de tú a tú, pero no les vemos como un enemigo, les vemos ahora como un eventual socio de gobierno, con el que tenemos muchas diferencias, pero con el que pensamos que sería bueno para España ponernos de acuerdo, y pensamos que sería mejor que el Partido Socialista, en lugar de vernos a nosotros como un enemigo y ver como un socio a Ciudadanos, pues girara hacia el otro lado y pensara que un gobierno progresista es mejor para España que un gobierno que en última instancia está planteando que termine de entrar el PP, porque Ciudadanos ha sido muy claro, ha dicho, este acuerdo que tengo yo con el PSOE es para traer después al Partido Popular. Yo creo, honestamente y humildemente, que el Partido Socialista se equivoca, y creo que Albert Rivera es un político lo suficientemente hábil como para poder llevar a Pedro Sánchez a un callejón sin salida, y se lo dije de manera muy clara el otro día en el debate. Y lo que vamos a hacer ahora es acabar ya con la última cuestión que nos queda pendiente, que es la de Joaquín Estefanía. Vamos a escucharle. Señor Iglesias, hace unos meses en la cadena SER le pregunté por la fractura ideológica en la sociedad española entre izquierda y derecha. Usted me respondió que personalmente era una persona de izquierdas, pero que Podemos tenía vocación transversal. Sin embargo, en el debate de investidura de estos días ha aparecido como un partido netamente de izquierdas, con dificultades para pactar con un partido como Ciudadanos o reivindicando los nombres de Julio Anguita o de Gerardo Iglesias. ¿Nos puede aclarar cuál es la identidad ideológica real de Podemos? ¿Existe en su partido, como en las otras formaciones políticas, dos almas, una de las cuales querría facilitar la investidura de Pedro Sánchez y la otra no? Es una pregunta muy buena, Joaquín. Yo soy de izquierdas, pero siempre he dicho que en este país la izquierda y la derecha no siempre servían para entender lo que estaba ocurriendo. Y la transversalidad no es que se ponga de acuerdo el PP con el PSOE o Ciudadanos con el PSOE. La transversalidad es asumir que hay una agenda de una mayoría social de españoles que proceden de culturas políticas distintas, pero que entienden que hay que acabar con los desahucios, que no se puede permitir que se rescate a los bancos sino a las personas, que entienden que hay que proteger la sanidad pública y los servicios públicos, que entienden que han estado robando a los ciudadanos en los últimos tiempos. Y eso es lo que es Podemos. Y yo soy de izquierdas, pero lo fundamental de Podemos es nuestra etiqueta ideológica. No, lo fundamental es el ejemplo que tratamos de llevar a cabo individualmente, y por eso nos bajamos el salario, y lo fundamental es que las propuestas que hacemos son unas propuestas de país que van en la dirección concreta, la dirección contraria a las políticas que hicieron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Eso es la transversalidad. La transversalidad no es que el señor Pedro Sánchez y el señor Mariano Rajoy firmen un acuerdo. Eso es más de lo mismo. Eso ya lo vimos cuando se pusieron de acuerdo para cambiar el artículo 135 de la Constitución sin preguntar a los españoles. La transversalidad es que ciudadanos que piensan distinto, que proceden de sitios distintos, lleguen a un acuerdo para hacer un país de otra manera. Y eso implica entender que la fractura fundamental en España sigue siendo la misma. Una fractura entre las élites, entre las oligarquías, entre los de arriba, que se han beneficiado de la crisis ganando mucho dinero, y los de abajo, una mayoría social, los autónomos, los trabajadores, los estudiantes, los pensionistas, que son una mayoría que pueden pensar distinto, pero que quieren cambiar las cosas. ¿Qué es Podemos? El instrumento de esa mayoría social. ¿Nos podemos poner de acuerdo con otras formaciones? ¿En función de qué? En función del programa, no en función de la bandera que tengan en su sede
o del color con el que se identifiquen. Si la prueba de que muchas veces esas categorías de izquierda y derecha no funcionan, la estamos viendo cuando el Partido Socialista tira por la ventana su programa para ponerse de acuerdo con Ciudadanos, que tiene un programa pues muy parecido al del Partido Popular. La transversalidad es apostar por esa mayoría social de gente muy distinta que dice podemos ponernos de acuerdo para hacer las cosas mejor. Bueno, pues lo que esperamos es no tener que vivir unas nuevas elecciones y que haya acuerdos cuanto Ojalá antes, que no. sea el sentido que sea. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y por haber estado aquí en directo La Sexta Noche. Pablo Iglesias, gracias.